Fundamentalmente quería poner de relieve que esta charla es la primera que estamos pudiendo concretar de una idea que surgió cuando estuvimos en el encuentro que se organizó en La Paz, Baja California, entre el Segubos de México y el BASTA, la organización BASTA de Estados Unidos, donde, bueno, la posibilidad de conocer algunas referentes de los estados mexicanos me llevó a pensar en la posibilidad de armar una red eh, de difusión básicamente a través de Internet en primer término, de materiales vinculados con el entrenamiento de la voz del actor y la actriz, ¿sí? De teatro inicialmente, pero luego ya le pondremos un título mucho más amplio. Y en ese sentido, bueno, me puse en contacto con Briseida de Hidalgo, con Pamela de la Universidad de Nuevo León, Georgina de Ciudad de México, y empezamos a pensar esta posibilidad de que surgieran charlas de Manifestando lo Sutil, tanto desde emitidos desde la ciudad de Tandil, acá en Buenos Aires, Argentina, como en las distintas universidades de México. En ese sentido, el ciclo de charlas de Manifestando lo Sutil empezó en el año 2021. Yo comencé organizándolo básicamente como un trabajo en pandemia, que tuvo una continuidad en el tiempo, que ese primer ciclo tuvo la concreción en este libro, o sea, las charlas se transcribieron y se editó y se publicó este libro, y que continuó durante el año 2022 y en el 2023, haciendo ya un reservorio de charlas que están subidos a la página web de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo trabajo, eh, que ya lleva un número de 18 charlas con distintos profesionales de Argentina, de México, de Europa, de Italia, o sea, España, y que me parece que es un material muy interesante para poder difundir el trabajo que se hace en distintos centros de formación teatral y bueno, cómo trabajan, ¿no? Cada uno de los profesionales en su ámbito. En ese sentido, bueno, esta es la primera, vamos a intentar el año que viene poder seguir haciendo charlas a nivel latinoamericano, pero también intercambiando con la gente de México, y que esas charlas que se generen en Tandil, como las que se generen en México, puedan intercambiarse y de ese modo abrir un mayor espectro de difusión de estos materiales. Eso va a ser individualmente, por lo menos, mi proyecto para el año 2024. Así que, bueno, esto como una presentación general en el marco de qué está esta charla, y hemos intentado con Briseida mantener la misma estética en el flyer, como tratar de mantener el mismo espíritu de las charlas que se venían dando acá en Tandil, y bueno, con muchísima alegría, obviamente, porque para mí es la materialización de un anhelo, un sueño, algo que apareció allá en julio en La Paz, en México. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. A los que vean la charla, les recomiendo seguir buscando más porque son muy interesantes. Y nada, y te cedo la palabra, Bri. Un beso enorme. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer al teatro, a la vida, a América Latina por poder permitirme compartir y haber conocido a tantas personas valiosas de la escena, de la voz también particularmente, y agradecida, solamente quiero decir. Esta es la octava charla de Manifestando lo Sutil, este proyecto que se generó en La Paz a partir de charlar, de conocer en un evento maravilloso que es un congreso que se hace anual o bianualmente, depende, organizado por CEUVOS y Basta. Entonces me han cobijado maravillosamente acá en México, pues me han brindado ese puente, esa conexión, agradeciendo que también puedo ser alguien que comparte estos conocimientos acá en Pachuca, Hidalgo, específicamente en el Instituto de Artes y en el contexto en general de acá. Quisiera darle la palabra a mi compañero Jesús Vera y posteriormente comenzar la entrevista con este maravilloso ser que conocí en febrero de 2012 junto con otros maravillosos seres de la escena que me dejaron muy marcada y que me permitieron cambiar mi rumbo en torno a la enseñanza,
a ser quien soy, a cambiar como una visión que uno tiene como humana, como artista. Y nada, es que estoy muy emocionada porque son muchos recuerdos, muchas imágenes, la generosidad amplísima del grupo de Teatro de los Andes, y en especial todas, pero pues pensé justo en el maestro Lucas, pero recuerdo con mucho cariño al resto de los integrantes por allá de 2012. Entonces, bueno, Jesús Vera, el maestro Jesús Vera, que se encarga acá de dar clase, de investigar, de guiar también, de estar en la escena, de compartir diversos conocimientos en la Academia de Voz, pero también en otras academias, nos va a hacer el honor de leer la semblanza de este gran ser humano, artista, músico, todo tiene, Lucas Achirico. Entonces, te cedo la palabra, compañero Jesús Vera. Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo en el país en el que se encuentren. Entonces, bueno, pues sí, gracias por la presentación, Bris. Pues un gusto conocerles, maestros, y bueno, invitados en general, público en general. Pues sí, mi nombre es Jesús y bueno, yo me toca a petición de Bris presentar a la semblanza del maestro Fidel. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos allá. También espero pronunciar bien algunas palabras, sobre todo pues sí, de estas latitudes, ¿no? Que son un poquito diferentes. Bueno, y dice, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Artes, licenciatura en Teatro, Academia de Voz y Comunicación. Agradecimientos a la Facultad de Arte de Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en especial al doctor Rubén Maidana y su equipo de trabajo, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, rector Octavio Castillo Acosta, a la secretaria académica Viridiana del Instituto de Artes, al coordinador Jesús Isla Zambriz, al área de vinculación de la licenciatura en teatro a cargo del maestro Román Calva Rubiales. Mi nombre es Jesús Vera, docente de este instituto e integrante de la Academia de Voz y Comunicación. Con gusto y agrado me permito dar lectura a la semblanza de nuestro artista invitado, Fidel Lucas Achirico. Y dice, boliviano, nacido el 1 de enero del año 1974 en la mina de Cholija, provincia Suyangas del departamento de La Paz. A sus 13 años descubrió la música y comenzó a tocar instrumentos de viento como la quena, zampoñas, tarcas, en un pequeño grupo de amigos en la ciudad del Alto. En 1991, Lucas fue invitado por César Brie y Naira González a participar de un taller de teatro que se realizaría en Sacre el siguiente año. Inmediatamente terminando el curso teatral, Lucas fue invitado a formar parte del Teatro de los Andes. Actual actor y músico, conforma el grupo Teatro de los Andes desde el año 1992, donde comienza y viene desarrollando su carrera artística. En su trabajo como actor músico, explora la parte vocal y musical. Como músico autodidacta, toca instrumentos de vientos y cuerdas típicas de la región andina, zampoñas, sicus, quenas, tarcas, charango, instrumentos contemporáneos de viento y cuerda, acordeón, guitarra, violín, clarinete, sax alto. Ha interpretado y compuesto piezas musicales para los diferentes espectáculos del Teatro de los Andes. Vocalmente, ha desarrollado una forma pedagógica de trabajo dirigida al canto y también al texto. Partiendo de la línea de pedagogía desarrollada con el grupo Teatro de los Andes, Lucas dictó cursos de teatro junto a sus compañeros, ocupándose de la parte vocal y musical. Los talleres se realizaron en Yotala, Sucre, La Paz, Bolivia, Buenos Aires, Argentina, Los Ángeles, Estados Unidos, Londrina, Campinas, Río Branco, Porto Alegre, Sao Paulo, Brasil, Bogotá, Colombia, Bérgamo, Italia, Sevilla, España. En el año 2008 es invitado como maestro a dictar un taller, La voz como actor en escena, en el Centro de Investigación Teatral de la Universidad de Campinas, Lume, Unicam, Sao Paulo, Brasil.
Ha participado como actor y compositor de más de 15 obras del ya mencionado grupo. En el año 2001, Lucas participa en Sucre de la grabación de la radionovela Emilia, una producción con una fuerte connotación social, financiada por Radio Encuentro y difundida a nivel nacional. En la actualidad, vive desde hace 5 años, en Temesów, Polonia, desarrollando su trabajo artístico junto a su compañera Danuta Zarsika, dando continuidad al grupo familiar Entre Dos Aguas, un teatro. A continuación, la profesora Briseida Cerón Leiva dará comienzo a la charla con este gran maestro. Pues bienvenido, maestro, y pues bienvenidos todos una vez más. Cedo la palabra. Gracias, Jesús. Bueno, como lo había mencionado hace unos momentos, pues en febrero de 2012 la universidad me da la facilidad de poder hacer un viaje, una estancia a Bolivia, conectada también de hace tiempo atrás, unos 4 años atrás, 3, no recuerdo, por Rubén Darío, quien me dice que va a haber un taller, una estancia en Bolivia con un gran grupo, mítico grupo, perdón la palabra, la uso porque es que les admiro bastante. Son un gran referente en el teatro en Latinoamérica y en el mundo, me parece. Y bueno, en febrero de 2012 es que conozco al profesor, a sus compañeros, al grupo en general, con otra formación, etcétera, ya nos explicará, hay información que ya se tiene sobre el grupo, pero me interesa o nos interesa mucho en este ciclo de charlas poder conocer, reconocer a la voz como un gran fenómeno de comunicación y en este contexto un fenómeno artístico, social, humano principalmente. Y bueno, antes de comenzar, repito el agradecimiento por estas organizaciones maravillosas que por lo menos acá en México me han dado la oportunidad de conocer a personas tan maravillosas también como ustedes, que son CEUVOS, Basta, la misma universidad que me ha cobijado para poder hacer estos viajes en donde comprendo bastante sobre la voz, sobre teatro, sobre lo humano y vengo y puedo compartirlo de regreso, en especial con los estudiantes de la licenciatura en teatro de la Autónoma de Hidalgo. Y bueno, maestro, cuéntenos primero cómo está. Me da muchísimo gusto tenerlo por acá. Se paró un poco allí la imagen, pero no sé si me escuchas, Lucas. Sí, estoy pendiente, estoy escuchando. Ya, Es ya. que por aquí tenemos una tormenta. Estoy a 3.500 metros, 4.000 en la ciudad de La Paz. Perdón si se termina, si hay cortes, pero creo que asumo que la señal está buena. Les escucho bien. Ya, muy bien, gracias. Bueno, ¿nos puedes contar, nos puedes dar algún antecedente desde tu propia experiencia? O sea, ¿cómo comienzas tu actividad artística? ¿Qué fue lo que te marcó para poder explorar la voz, la música? ¿Algo que a ti te resuene que nos puedas compartir para empezar? Bueno, ahí en lo que leyó el compañero, creo que ya hace un poquito ha dado alguna información. Bueno, yo comencé haciendo música y me interesaba mucho la música de aquí, la música folclórica. Entonces, digamos, con un grupo de chicos, de compañeros, nos internamos en una aventura digo porque no teníamos un maestro, queríamos hacer música y inclusive como anécdota, la primera vez que nos reunimos con nuestros instrumentos, pues nos quedamos en blanco porque nadie sabía afinar los instrumentos, ¿no? Entonces, ese fue mi primer encuentro y creo que estos encuentros en los que te encuentras con una dificultad
te crea la necesidad, la curiosidad de cómo resolver, ¿no? Y de ahí, para la siguiente vez ya nos habíamos propuesto y a continuar y habíamos encontrado el modo de seguir. Bueno, a partir de la música, digamos, yo logré constituir un grupo a eso de los años 89, 90, y pues en una gira en Bolivia, por las ciudades, en Sucre nos presentamos y ahí conocí a dos personas que aquí en Bolivia, y no sé si en otros países, también en algunos países, cuando son extranjeros les dicen gringos, ¿no? Entonces, para mí eran unos gringos que me estaban invitando a hacer un curso, un taller, que era muy extraño porque de alguna manera yo el teatro que conocía era el teatro de escuela, no había visto mucho. Aquí había el teatro popular de Raúl Salmón, pero muy de ciudad, muy urbano, con cuestiones muy urbanas, ¿no? Entonces, digamos, también el acceso era limitado para el círculo social en el que yo vivía, digamos. Entonces, con todo eso, yo apenas invitado en el 91, para el 92 me fui a conocer este lugar, este misterioso grupo donde estaban solo extranjeros, solo gringos, para mí en ese entonces, ¿no? Y sí, como había leído el compañero, era César Brigue, Naira González, Paolo Nali, compañeros que habían llegado para fundar el grupo Teatro de los Andes. En su momento llegaron otros compañeros desde Italia, aunque trabajaban en Italia, pero ya habían conformado un grupo, ya vivían del teatro, ya tenían una formación, entonces ya venían con herramientas, y fue ahí que yo comencé a conocer el teatro, a conocer desde otro punto la música también, desde otro punto la voz, a pesar de mi primer acercamiento con la música y la voz era muy de aquí, ¿no? Con música folclórica, el trabajo vocal y musical fue otra mirada desde el teatro, ¿no? Entonces, creo que eso también me cambió mucho porque me encontré con muchas dificultades, porque tenía que comenzar a entender cómo funcionaba esta manera de trabajo primero. Y, y bueno, ese fue un primer inicio, un primer encuentro con con todo el teatro, ¿no? Creo que fue un descubrimiento para mí y que me formó eh, a nivel humano, me sigue formando, eh, y me ayudó en todo lo que ahora eh, conozco como herramientas, ¿no? Ok, listo. Sí, ya veo. Perdón, hago un paréntesis. Cuando habla el maestro Lucas, ¿lo pueden ver? Porque creo que solo me estoy visualizando yo. ¿Sí lo ven a él? No, Ah, ya, Briseida, solo te vemos a ti. ya, Claro, ya porque veo. como me parece que no tiene imagen, el Zoom busca como orador y te busca a vos, supongo que tal vez esté pasando. Ya No veo. sé si eso se puede poner, viste, como eso el anclaje, pero solamente lo vas a tener que hacer cuando habla él. Bueno, ahí vas a tener que hacer. Ya, porque lo tengo anclado, pero su pantalla está negra, ¿cierto? Uy, a ver. Sí.
Perdón, maestro. Pero no pasa nada porque esto se trata de la voz, así que con que escuchemos la voz de Fidel Lucas es más que genial. Gracias, cierto, maestro Va Antonio. a quedar raro que se va a ver la cara de Briseida con la voz de Lucas detrás. Eso va a ser medio raro. Ya veo. Ah, ya está. Listo. Oh, Ya. a ver, bueno, Continuamos entonces. Bueno, es muy interesante, son muchos antecedentes, son muchas formas de hacer teatro. Me he puesto a ver videos, a releer, a ubicar la participación tan activa que has tenido en este grupo y también individualmente. Nos llama mucho la atención a todos, a todas, lo que ocurre contigo en particular hoy. Y cuéntame, Lucas, ¿qué es para ti la voz en lo humano, en lo artístico, hoy día? eh, bueno, yo desde mi punto de vista creo que la voz es un medio de una amplificación de uno mismo, ¿ya? Una muestra de lo que, de lo humano que puede ser uno. Más allá de, del color, del tono, ¿no? Creo que la voz es es una presentación en el que vos escuchas la voz y como que te haces una idea de cómo esta persona se siente, como esta persona quizá está en ese momento. Eh, eh, Eso en una primera instancia, ¿no? Eh, pero la voz para mí eh, en general sí es un misterio, por más que voy trabajándolo. Eh, la voz tiene mucho que ver eh, con la fuerza interior, pienso, de cada uno en el momento de trabajar. Tiene que ver con muchos quizás problemas, con muchas tensiones eh, al momento de trabajar. Y, y creo que por mediante la voz también se puede encontrar una manera de quizás curar a una persona también, trabajando con esa persona, ¿no? Creo que es algo, por eso digo, es algo misterioso, tiene muchos puntos para mí, la voz, más allá de lo que se pueda hacer con el canto, con el texto, ¿no? Que también esos son mundos bien extensos donde uno puede entrar y explorar y llegar a los límites en términos de texto, de decir textos, en términos de canto que yo todavía tengo que explorar y me interesan muchos otras maneras, ¿no? Entonces, eh, la voz creo que es la primera herramienta con la que nos encontramos y que muchas veces no la sabemos, no le damos el crédito, ¿no? Eh, y, y bueno, así pienso que eso más o menos en general sobre la voz. Claro, es muy, o fue muy impactante para mí poder haber estado en la hacienda con ustedes. Y también fue algo muy hermoso recordar cómo nos despertabas, porque ustedes despertaban muy temprano y los que íbamos de diferentes países a aprender de ustedes, eh, pues todavía estábamos durmiendo y a eso de las 6:30 de la mañana se escuchaba
un hermoso instrumento, un charango por allí. Bueno, nos despertabas maravillosamente con tu música, con tus cantos, y eso para mí como fue algo que cambió o que permitió ver y sentir que el trabajo artístico también es humano, es misterioso tal como lo refieres, e incluso esta parte de curar, de vibrar con la propia voz y que algo neurológicamente se mueva, se regule, se abra. Eh, Maestro Lucas, ¿nos puedes también compartir algo que es medular en estas charlas igualmente? Además de que me despiertas como muchas otras líneas de preguntarte, de dialogar contigo ahora, pero nos puedes compartir, haciendo alusión a esta parte de lo pedagógico. Recuerdo mucho cómo despertaste no solo la creatividad, sino también en el sentido del ritmo, la armonía con las voces, y algo bien interesante, sin desdeñar una formación académica musical, es que aprendí todos esos conceptos, desarrollé contigo muchísimos elementos que seguro ya traía de antecedentes, pero que terminamos o terminé de aterrizar allá, de armonizar. Recuerdo esa capilla, ese formato de iglesia en donde entrábamos todos a tomar la clase contigo, a vocalizar. ¿Nos puedes compartir cómo es que has encontrado esta forma de enseñar, de transmitir lo referente a la voz a los que acuden a los talleres residencia allá a los Andes? Ahora ya no estás allí, pero ¿cómo encontraste este camino de la enseñanza de la voz? ¿Cuáles son tus ejercicios? ¿Cómo fuiste armando o cómo fuiste estructurando tu forma de enseñar? Bueno, yo creo que todas las dificultades que he tenido eh, con el encuentro del teatro y con el encuentro de este trabajo eh, prácticamente que nos proponían a mí, que yo estaba comenzando eh, al inicio, pues creo que todo eso me marcó. Y era el modo de trabajo como Teatro de los Andes aborda un taller y tratar de enseñar, entrar en la pedagogía, eh, es sobre todo proponer, ¿no?, un ejercicio en el que todos vamos a tratar de hacer. Es una propuesta que personalmente tengo que mostrarlo para que puedan todos tratar de hacer junto conmigo, ¿no? Y creo que a partir de eso, como que todas las propuestas siempre eran a partir de nosotros. No solo propuestas de trabajo creativo, sino propuestas de trabajo no sé, en el taller teníamos que, si teníamos que limpiar, nosotros éramos los primeros en limpiar, ¿no? Si teníamos que despertar, nosotros estábamos antes para despertar. Entonces, creo que ese ha sido el método, digamos, en general con el que nosotros trabajamos en las propuestas artísticas, en las propuestas de texto, de música quizá, ¿no? Entonces, eso así como un previo. Y bueno, para mí la manera de enseñar, creo que me han marcado muchas personas, entre ellos Naira González, que fue con quien hice los primeros ejercicios vocales y que estaba a mi lado para prácticamente para hacer un trabajo juntos, ¿no? Creo que esa manera me ha marcado. María Teresa Dalpero, del mismo modo, Filippo Planker, que eran del primer grupo que comenzamos el Teatro de los Andes. Estábamos siempre al lado para poder colaborar, para
realizar este crecimiento juntos, ¿no? Creo que eso, esa es la manera mía, digamos, que yo persigo con la persona o con las personas que voy a trabajar. Estar juntos para proponiendo un ejercicio y realizando, ¿no? No que realicen, sino realizando el ejercicio y llevando, quizá dándoles ciertas pautas para que encuentren cada uno por donde podrían continuar. En ese sentido, creo que esa es más o menos la línea de trabajo vocal que yo sigo. Y para mí es muy importante aclarar que todo lo que enseñamos, desde los ejercicios de respiración, ¿no? que hemos hecho, ejercicios de vocalización, ejercicios de amplificar la voz, ejercicios de usar los golpes de diafragma en un canto, en un texto, en un sonido, los ejercicios de proyectar la voz, ¿no? Eh, eh, Creo que es importante para mí aclarar que hay muchos ejercicios, pero la persona, todos tenemos, cada uno tiene que encontrar su manera, ¿ya? Más allá del ejercicio mismo, qué ejercicio a mí me ayuda como para seguir, qué ejercicio me hace explorar, me despierta, qué ejercicio me, me toca, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, aclarar que es importante encontrar la manera cada uno, eh, más allá de todo lo que nosotros vamos enseñando, vamos proponiendo. Creo que por ahí. Oye, yo me confronté, o no me confronté, más bien sí, de pronto te confrontas como alguien que explora, que está aprendiendo, que de pronto tiene diferentes guías en la voz. Hubo algo que a mí me marcó bastante. Yo llevaba una bitácora cuando estaba ya con ustedes y hubo un momento bien interesante de esta sensibilidad que ustedes trabajaban o trabajan hoy día seguramente en relación con el idioma de cada actor, porque íbamos actores, actrices de diferentes, gente de escena de diferentes países. Y me encuentro con sí un calentamiento, respiración, resonancia, musicalidad, también por allí experimentación vocal. Me recuerdo mucho justo con este encuentro psicofísico muy particular, pero también muy musical contigo. Después también con tu compañera, no recuerdo si es Julia, la esposa de la compañera de Gonzalo. ¿Me Alice recuerdas? Guimara. Alice, perdón, Alice. Y bueno, hubo un momento muy particular en donde ustedes trabajaban, o sea, nosotros llevábamos un fragmento de algún texto dramático o poema y en la mayoría estábamos hablando pues en castellano, ¿no? Como tal. Y de pronto nos invitabas o los invitabas a nosotros a hablar en portugués, si era de Brasil, en otro idioma, si era de tal o cual país. Allí, como profesor, ¿qué encontrabas en la forma de vibrar las palabras, de articularlas? Recuerdo que trabajábamos justo tú tocabas el instrumento, comenzaba a surgir el texto y de allí comenzábamos a hablar, a expresar con nuestro propio idioma. Ese ejercicio para ti, ¿qué estimulaba o qué estimula en los que vamos y aprendemos con ustedes? O sea, ¿qué es trabajar para ti esa parte del idioma? La vibración del idioma, la resonancia del idioma, maestro. Ya.
Entonces, hay creo que antes de ir a eso, creo que para mí es importante escuchar, ¿ya? Y en muchos ejercicios yo trabajo con el escuchar. Propongo un ejercicio y, y ese ejercicio tenemos que repetirlo, ¿no? Primero escucho y después hago el ejercicio. Entonces, el escuchar es muy importante. Escuchar al compañero es muy importante y sobre todo escucharnos, ¿no? Que muchas veces perdemos ese punto de escucharnos porque todo es hacia afuera, ¿no? Todo marca hacia afuera, ahora tal como vivimos, ¿no? Entonces, muchas veces desconfiamos de nuestro oído y cuando nos escuchamos en una grabación nos sentimos como, qué raro que se siente, pero no soy ese, ¿no? Al escucharse uno mismo. Entonces, creo que ese, 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 ese punto es muy importante para mí, el escuchar. Y con respecto a eso, al idioma, creo que es muy importante porque tú escuchando un idioma eh, puedes sentir una manera, una actitud de la persona eh, más allá de lo que, del no entender el mismo idioma, ¿no? Vos prestas atención, escuchando otro idioma que no entiendes, prestas atención a otras cosas, ¿no? Eh, eh, como que tu oído se pone mucho más concentrado, ¿no? Porque quieres tratar de entender, ¿no? Creo que eso es importante, es un ejercicio mm, que a mí también me interesa mucho y yo propongo muchas veces, si estamos haciendo texto, que los que hablan otro idioma también hablen en otro idioma, porque creo que es importante que todos logremos escuchar otro idioma en el que, a ver, ¿qué me transmite? Porque hay cosas que sí lo vamos a entender por la gesticulación corporal, ¿no? O la gesticulación del rostro mientras uno habla. Eh, pero más allá de eso, quedan muchos elementos y pueden, creo, ayudar a una persona quizás a encontrar otra manera también, porque todo lo que vemos para teatro, pienso yo que es posible que nos puedan dar impulsos para lo que nosotros estamos buscando quizá, eh, o simplemente el mismo hecho de escuchar el otro idioma te crea curiosidad de, de cómo suena, ¿no? De cómo es que se dice mano y es tan diferente, ¿no? En otro idioma, ¿no? Creo que es un ejercicio, bueno, muy teatral, ¿no? Que uno, creo, pienso, porque nosotros siempre estamos tratando de resolver algo en la escena, ¿no? Entonces, la curiosidad nos manda a buscar una cosa y otra. Entonces, creo que en ese sentido, el trabajar con personas que tienen otro idioma, eh, los textos incluso, el mismo texto en otro idioma, creo que te da otras pautas, ¿no? Eso creo que es importante eh, desde el punto de vista del trabajo. Ya, ok, voy a pasar la vista a cuadrícula, perdón, seguimos, es que tenía mucho que no. Orador, inmersión, ya, no, acá. Perdón por la interrupción, perdón, con esta cosa que
Oh, ya está. Ahí, ahí ya te veo. Bueno, en lo que resuelvo, quisiera preguntarte algo muy particular. Yo sé que ahora lo contamos y los que nos escuchan solo imaginan de qué hablan o cómo lo experimentaron. Es que tuve la fortuna de estar allí y poder comprender, atender y liberar mi creatividad actoral y también la propia línea didáctica pedagógica la pude organizar desde mucho de lo que aprendí contigo y con ustedes allá en esas 2 semanas. Quisiera como hacer una pregunta que tiene que ver con el título de tu charla. Imagen desde la sonoridad. Eso es como un elemento ahora, ¿no? Un concepto, digamos. Cómo es que llegas a eso desde ti, desde tu práctica? Eh, ¿Cómo lo desarrollas? ¿Y qué es la imagen desde la sonoridad en este contexto, pues, de la voz, de la escena, de la creación escénica como tal? Si nos puedes compartir eso, me daría como muchísimo gusto escucharlo. Bueno, ahora como se ha leído al inicio, yo estoy viviendo, es el 5.º año que estoy viviendo en Polonia. Vivo al sur, a 40-50 minutos está la frontera con Ucrania. Entonces, me he encontrado con otro mundo, digamos, otra manera de ver, de ver las dificultades, ¿no? Y otras maneras de sonoridades en términos de música, en términos de idioma, en términos incluso de la misma vida silvestre, el campo, bosques, ¿no? Es todo diferente, ¿no? Uno trata de encontrar, cuando vive, creo, en otro lado o viaja, trata de encontrar similitudes, ¿no? Como quizá como para sentirse en un lugar conocido, ¿no? Entonces, creo que de ahí parte un poco este concepto, la sonoridad, ¿no? La imagen, esas dos cosas pienso, eh, tienen que ver mucho para mí. Primero porque todo mi trabajo, ahora voy al trabajo teatral, ha sido con las imágenes, ¿no? Y, y todo este cambio ahora que tengo son en términos sonoros y en términos de imagen también. Entonces, creo que por ahí va mi búsqueda también, ¿no? Cómo lograr crear imágenes sonoras yo mismo, cómo mezclar estas sonoridades, ya sea de aquí, ahora donde estoy en Bolivia, y, y de donde estaré de aquí a 3 días, ¿no? Entonces, eh, para mí son ir creando puentes. Obviamente estoy aprendiendo, eh, tengo mucha información que no sé cómo explicar aquí para mis compañeros, todavía tengo que ordenarme yo mismo, ¿no? Pero es muy enriquecedor esto, estas sonoridades que tengo, que creo que me están haciendo encontrar otra manera, no alejándome de todo lo que conozco, sino como agregando cierto material a todo lo que he ganado, lo que voy llevando, ¿no? Creo que por ahí va ese
mis sonoridades. Listo. Y bueno, también me puse a ver muchas entrevistas porque conforme han pasado los años, afortunadamente hay más documentales sobre ustedes, sobre ti, y de pronto vi, hay una parte muy interesante hablando de estas sonoridades, de esta forma de crear, de construir para la escena, para el espacio escénico, a partir de la voz, de la música. Eh, Me gusta mucho como una parte en donde mencionas que eh, tú grabas o haces la música para, por ejemplo, un ejemplo, los bueno, las obras de teatro, los trabajos de teatro de los Andes o tu propio grupo familiar. Y esta parte humana de la voz, de lo que tú grabas, de lo que haces, ¿cómo acompañas la escena? ¿Cuál es tu proceso de crear mientras observas el trabajo de quienes están dentro? Porque a veces tú estás como actor, pero a veces estás afuera como alguien que crea el ambiente sonoro o la música para las puestas en escena. ¿Podrías compartirnos un poco de eso? Sí, bueno, para un trabajo yo necesito estar en una parte de la creación. Necesito entender un poco eh, eh, obviamente todo el contexto, pero a mí me interesa mucho, yo les pido las ideas que tienen, eh, quizás a nivel musical, ¿no? ¿Qué les resuena sonoramente? Cada uno, qué, qué le pondría como música, ¿no? Entonces, eh, con esos materiales, con el contexto, con estar dentro, con un poco con todo eso, yo voy viendo qué tipo de música podría ser, ¿no? Eh, Ahora te comento como anécdota, digamos, el trabajo último que hicimos con Teatro Los Andes, donde yo ya hacía solo de músico y grabé la música también. Hace 3 años, Un Buen Morir. Eh, entonces, mis compañeros Gonzalo Callejas, Alice Guimaraes, se habían propuesto crear una obra con la dirección de Elías Cohen, un director dan, que bailarín, maestro de artes marciales, director de teatro, ¿no? Chileno, y trabajaron sobre prácticamente sobre la muerte, ¿no? Bueno, para mí tenía que ser unos sonidos eh, eh, que tengan que ver con todo lo que es la muerte, ¿no? Entonces, obviamente, lo obvio por ahí podría ser sonidos muy graves, ¿no? Quizá como para llevar a este espacio, pero por otro lado, nosotros aquí en Bolivia, la muerte muchas veces eh, no se vive así. Sí, sí uno termina sufriendo, ¿no? Eh, También pasa en México. Uno sufre, pero cuando se recuerda a la persona, se la recuerda con alegría, ¿ya? Hay que celebrarlo. ¿Sí? Es importante eso. Entonces, eh, yo utilicé el charango para hacer esa melodía porque el charango tiene, tiene la alegría, pero al mismo tiempo tiene una tristeza por detrás, ¿ya? Eh, eh, Creo que para mí voy trabajando también sobre esas ideas, sobre los contextos que hay en la escena y de acuerdo a eso voy proponiendo las melodías, ¿no? Y
y se vuelve en realidad un diálogo entre, en este caso, yo que estoy proponiendo una música y los actores que están haciendo la escena, porque desde mi punto de vista también tiene que haber o sea, tienen que sentirse bien las personas que están en escena con la música propuesta, ¿no? Eso para mí también es muy importante. Entonces, la propuesta no se queda solo como una única propuesta, sino hay una segunda, tercera, o quizás se modifica la propuesta o se cambia, ¿no? Va por ese lado, ¿no? el, el trabajo que hacemos, ¿no? Y eh, y digamos, para mí ha sido muy novedoso en ese momento porque yo siempre estaba dentro de las obras y era muy diferente hacer desde dentro la música que desde afuera, ¿no? Eh, y eso me abrió un poco otros puntos de vista para poder seguir, digamos, esta manera de trabajar. Pero que digo, siempre es, yo necesito contextualizar, entrar, hacer parte mínimamente con todo lo que las personas que vamos a trabajar dentro de este proyecto, dentro de esta creación, ¿no? Digo creación porque yo estoy acostumbrado a trabajar en una creación colectiva, más que solamente que si me piden hago y si no, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso para mí es importante. Listo, muchas gracias. Y bueno, creo que vamos bien de tiempo. Al parecer, bueno, ahí me está apoyando Rubén. Y quisiera preguntarte algo, me quiero regresar al cuerpo, me quiero regresar a la voz también. Cuando viví el trabajo de resonadores con ustedes, hubo un trabajo hablo desde mí nuevamente, desde mi experiencia, hubo un trabajo justo de vibración consciente, ya con los antecedentes de los otros profesores de voz que había tenido, porque soy formada en una licenciatura, o de formada, formada, como gusten llamarlo. Y entonces voy contigo, voy con Alice, voy con Gonzalo, y, y nos proponen un trabajo de resonadores. ¿Nos podrías compartir un poco cómo abordan esta ejercitación, esta exploración, en donde lo que yo ubiqué allí era justo conectar diafragmáticamente, conectar con toda mi estructura ósea, muscular, pero también vi una fuerza, sentí una fuerza en el sentido pues mental. Y otro elemento que me resonó fue todo lo que tiene que ver con estos cantos que tú compartías con estas músicas tradicionales, músicas de la región. Hubo para mí ahí una concatenación de resonancia, o sea, de resonadores como tal del cuerpo, de formas de utilizar la laringe, el apoyo, y esta sonoridad, esta sonoridad de los cantos que tú nos compartías, por ejemplo. ¿Me explico? Bueno, a ver, vamos a ir por los resonadores. Sí. Bueno, la parte de los resonadores es un trabajo bien técnico. En el trabajo vocal, para mí, es importante y que como es un trabajo en realidad muy personal, muy solo en muchos casos, es importante, y yo siempre digo, que cada uno encuentre sus puntos de referencia, ¿ya? Porque la voz es algo que no se puede tocar, ¿no? Y al momento de trabajar, también si hay indicaciones
precisas, indicaciones físicas, que aquí la laringe se pone de esta manera, esta parte tienes que hacer de esta manera, y no es, muchas veces la persona necesita tener otro tipo quizá de explicación, o necesita encontrar su explicación, que para mí eso es importante. Uno necesita tener presente cómo entiende la voz, dónde está colocada la voz. Yo cuando hablo normalmente siento la voz de una manera, pero cuando la subo siento la voz de otra manera, ¿no? Y empiezo a hablar de diferente, yo lo siento de una, me puedo explicar yo para mí cómo lo siento, pero esa explicación mía no necesariamente es la misma explicación del compañero o de otras personas. Creo que eso es muy importante para poder tener seguridad con la voz, poder encontrar el límite, ¿no? Los límites con la voz, porque, reitero, la voz no tiene un asidero físico. Entonces, uno tiene que encontrarse unos referentes, ya sea físicos de uno mismo o no sé, me ha pasado que yo pienso en azul y estoy alto, ¿no? Pienso en plomo y estoy bajo, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante en términos de trabajar la voz, más allá después que se puede explicar muy de modo científico, ¿no? Cómo está, dónde se coloca y todo eso. Creo que eso es muy importante en el trabajo, por lo menos para mí. Y bueno, aquí creo que me perdí a dónde íbamos. Perdón. Ya, no te preocupes. Nos compartías, bueno, cuando vamos a ya visitarles a ustedes, en caso de tener la fortuna de poder llegar hasta allá, porque es toda una aventura llegar hasta la hacienda de Yotala, ahí en los Andes. Nos compartías de pronto la práctica musical, a tocar zampoñas, ahí nos metías, o nos compartías cantos de tu región. ¿Por qué son importantes estas músicas o este elemento cultural dentro de tu propia poética como actor, como creador? ¿Qué te resuena a ti personalmente en ese sentido, compartir o trabajar estas músicas de tu tierra? Primero, creo que, bueno, yo no puedo hacer a menos de todo lo que tengo, ¿no? Todo lo que he aprendido desde niño, todo lo que está ahí a mano, ¿no? Que cada día se vive. Y creo que creemos como grupo también que es muy importante no perder el contexto donde vivimos. Muy rico, bueno, tú lo has visto, la vida cultural, la vida, el idioma mismo se vive, ¿no? No hay que ir a buscar en un libro, no hay que irlo a buscar a un pueblo perdido, no, está ahí para nosotros. El quechua se habla muy a diario. Vas al mercado, están hablando, la gente está vestida como se viste una persona quechua, ¿no? Y las músicas están vibrando. Entonces, creo que en nuestro trabajo, en el Teatro de los Andes, eso también le ha enriquecido dentro de todo el trabajo, porque imagínate, nosotros para una obra hemos utilizado, ahora me voy a algo físico,
pero que tiene que ver con la música, porque hay entradas de danzas, pasacalles grandes donde allá aquí en las fiestas patronales, pues hay grupos que entran bailando. Los grupos pueden ser de 20 personas que bailan y 15 músicos que tocan instrumentos de viento, o, o 100 bailarines y 80, no sé, pero todo el día bailan, ¿no? Y un recorrido de 5 kilómetros si bailan. Entonces hay mucha danza, mucho canto también ahí. Y nosotros hemos utilizado estas danzas, estos cantos para hacernos un entrenamiento físico, ¿no? Porque ya es gratuito. Cada danza tiene una manera, tiene una actitud. Algunos son mucho más aires porque están siempre al aire saltando. Algunos son muy tierra porque tienen que golpear el piso, ¿no? Otros con mucha energía porque se trata de pelea, ¿no? Son alegorías que cada danza es una alegoría ¿no? de las vivencias de aquí, de lo que ha pasado desde el descubrimiento, ¿no? Entonces, creo que es importante, todo esto tiene que ver con lo que hacemos. Creo que enriquece porque como persona de teatro, yo necesito explorar, necesito buscar y necesito aprender, repetir eso para que entre dentro de mí y eso que asumo dentro de mi cuerpo, dentro de mi voz, pues lo puedo utilizar en escena, ¿no? Creo que eso es sobre todo por lo cual utilizamos ya sea la música, el canto, ¿no? Y todas las danzas, toda esta vivencia que es de aquí. Ok, Eso. sí, listo. Otra cosa, maestro, antes de concluir, ¿crees que pudieras compartirnos pues un poquito o un fragmentito de alguno de tus cantos que en este momento, por tu situación de viajar, de intercambiar, de estar en Bolivia y luego allá en Polonia, no sé, ¿qué canto podrías compartirnos ahora, justo hablando de esta parte de la resonancia, del contexto? No sé si es muy atrevido de mi parte, maestro. Eh, bueno, ahora estando allá, tenemos en Polonia, nosotros nos hemos acercado mucho con el intercambio musical, con mi familia, porque bueno, nosotros yendo de aquí somos una curiosidad, ¿no? En términos, porque es desconocido, ¿no? Un poco Bolivia allá en Polonia, y donde vivimos mucho más porque hay algún latino a una hora de donde vivimos, ¿no? Entonces, somos muy contados los que estamos. Y en una presentación musical que hacemos, nosotros presentamos una canción que yo canto y lo presentamos de este modo. La canción que van a escuchar es una canción que Lucas, yo aprendí del abuelo que creció en la altura, ¿no? Y bueno, yo canto.
yorole turu, ahu turu, yorole tururu, yoroleri, yorolerio, yoroleri, yorolerio, yorole turu, ahu turu, yorole turi. Muchas gracias. Muchas gracias. No. Gracias, gracias. Bueno, es una, en realidad es una alegoría a que estando en altura siempre las alturas chocan, ¿no? Y esto tiene que ver con una exploración que yo he hecho con la voz. Al inicio teníamos un compañero italiano que era del norte, era del Sud Tirol, y él sí sabía cantar estas canciones, y pues en la búsqueda, en el probar, me ayudó mucho para encontrar estos timbres de canto. Maravilloso, te agradezco mucho y perdón el atrevimiento, pero tenía que hacerlo, pues, porque tenerte a ti como guía de forma presencial en aquellos años, escucharte cantar, hablar, actuar, guiar a los estudiantes, fue una gran experiencia. Verte ahora mismo hace unos minutos en pantalla también, creo que lo que significas para la historia de quienes vamos y absorbemos de ustedes tan maravillosamente es generosidad, claridad al guiar, al enseñar, al observarnos, la forma en la que te diriges a los que van y te escuchan y esto que tiene que ver con la sensibilidad para enseñar, para transmitir algo que tiene que ver sí con la voz, con el teatro, es algo que a mí me cambió, me transformó para poder compartir lo que uno ya sabe, pero no es fácil y no es cuestión de un día para otro. Ya hemos escuchado muchos docentes, guías de la voz en estas charlas. No es fácil ir formándote, ser claro para enseñar, para transmitirlo. Yo te agradezco muchísimo y vamos a pasar a las preguntas, pero antes también otro atrevimiento de mi parte. Me quedé con una canción que quiero compartirle, profesor, guía, maestro, para usted, para todos los que nos miran, recordando la majestuosidad de poder viajar al sur a ver esa cordillera, esa gran columna vertebral de nuestro planeta Tierra, fue otra enseñanza para mí, ¿no? Y bueno, le quiero compartir con mucho cariño, algo que seguro ya conoce. A mí me llaman Carayanta porque vivo en el campo solamente, verde nomás me mantengo, con el frío y con el viento, verde nomás me mantengo. Es como esta forma de agradecerle que esté aquí, es una forma de saber qué es lo que no debemos olvidar en cuestión de lo humano, en cuestión de la voz, en cuestión del teatro. Y pues muchísimas gracias, maestro Lucas. Gracias a vos, muchas gracias. Bueno, ahora viene la parte de las preguntas, de las opiniones. Sé que el contexto de la charla a mí me ha parecido muy bello en el sentido del compartir varias latitudes, el encuentro, el saber el logro de varias personas y organizaciones que pudieron llegar a este momento, a esta charla, al resto de las charlas, y a saber que esto se va a quedar para compartir y para seguir acrecentando este trabajo por el que muchos profesionales de la voz han generado
por lo menos aquí en mi país, en México, y ahora cruzado hasta tantos otros lugares con ustedes, que son gente también apreciable. Me gusta mucho como esta parte en la que Rubén me decía, es una charla, es compartir, es dialogar, y bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Y las preguntas, el diálogo que quieran abrir, bienvenidísimo. Comenzamos. Si quieren activar su micrófono o por allí levantar la manita, no lo sé, adelante. Yo estaba pensando, Lucas, bueno, por ahí por una de formación profesional, yo siempre pienso mucho en los alumnos, ¿no? Y pienso en esta charla como una charla que lo pueda llegar a ver en algún momento alguien que 18 años decide estudiar teatro o dedicarse al arte escénico. Y estaba como pensando, escuchándote, rescataba cuestiones como la escucha, como una gran herramienta pedagógica, ¿no? La escucha, porque implicaría ponerse en un lugar primero de le doy el espacio al otro y en función de lo que me da el otro, yo propongo, que generalmente una vez es como docente, ¿no? Con la batería de ejercicios, ¿no? Y es como que yo sé lo que te tengo que dar o lo que creo que debo darte, y me parece que ponerse en una posición de escucha es como ceder la posibilidad de que el otro nos dé algo y en función de eso empezar a trabajar. Entonces, digo, estoy pensando en elementos pedagógicos, el trabajo sobre la escucha. Pensaba en lo local, ¿sí? Muchas veces, por ahí a veces creo, y esto es personal, ¿no? En la Argentina a veces miramos mucho a Europa, o sea, nuestra mirada siempre ha estado como que las enseñanzas vienen de otro lugar, y en ese sentido me parecía como muy interesante esta idea de recuperar las danzas propias como una posibilidad de entrenamiento psicofísico, el trabajo sobre la música, instrumentos autóctonos, como la posibilidad de encontrar la sonoridad latinoamericana, boliviana, que lo mezclo con esto de la escucha también, ¿no? Y en ese sentido pensaba si hay alguna otra influencia que vos puedas percibir en el trabajo de ustedes o el tuyo propio, que has encontrado, digamos, en tu recorrido. Quiero decir, la antropología teatral de Eugenio Barba, el trabajo de Roy Hart, no sé, algo que uno puede decir, bueno, la verdad que ahí descubrí de algo más externo, temáticas, herramientas, formas de abordaje que yo no contemplaba desde esto más local. ¿Tenés alguna referencia de esto o todo lo que ha ido surgiendo a partir de la necesidad de encontrar sonoridades, textualidades, poéticas, ideologías bien local, y desde ahí construiste o fueron construyendo ustedes una metodología de entrenamiento propia? ¿Entiendes? Mira, sí, sí, sí. En realidad, todo lo que al inicio comencé y con lo que me encontré, ¿no? En inicio, César Brie, Naira González, que ya habían trabajado en Italia. Bueno, César ha sido parte del Odin Theatre por un pedazo de tiempo. Ellos venían con todas las herramientas, ¿ya? Tal vez lo que hay que aclarar, sí, venían ya con todo una manera de trabajar, de abordar el trabajo, ya sea trabajo físico, ya sea trabajo vocal, ¿no? Trabajo de texto. Entonces, sobre esto, yo comencé a encontrarme con el teatro. Obviamente no hemos, nosotros trabajábamos en lo práctico, ¿no? Trabajábamos de 7 a 9, el trabajo físico con muchas partituras, muchos ejercicios muy técnicos al inicio, y después teníamos que hacer todo una mezcla, una danza, digamos, de todo lo aprendido, ¿no?
Y lo mismo con la voz, teníamos que trabajar la voz de 10 a mediodía entre texto, resonadores, cantos y todo lo que tiene que ver, y por la tarde hacer una búsqueda del material en la escena misma ya como tal, ¿no? Y creo que sí, lo que ganamos, lo que aprendimos es la ética de trabajo. Sobre esta ética de trabajo construimos en un principio posiblemente con muchos ejercicios, porque los resonadores también vienen del Odin Teatret, ¿no? El trabajo muy de técnica, de partituras físicas viene del Odin Teatret, ¿no? Pero también empezamos a ver muchos ejercicios del teatro pobre, de encuentros. Nosotros hicimos encuentros con personas de danza, ¿no? Entonces, lo que nos llamaba la atención, lo que nos resonaba, nos ayudaba en el trabajo, pues tomábamos como ejercicio dentro de esta ética de trabajo, ¿no? Creo que eso es muy importante y es algo que muy importante de aprender, más allá de lo técnico o del tipo de ejercicio que uno se ponga, ¿no? Creo que es la ética, el trabajo mismo, cómo lograr encontrar este espacio de trabajo en el que vos vas a ir creciendo con el grupo en términos físicos, vocales, en términos de creación misma, de búsqueda y en términos de encontrar una cierta sensibilidad, de un crecimiento de la sensibilidad, que es muy complicado ese aspecto, la sensibilidad que sí podemos enseñar técnicas, ejercicios, pero la sensibilidad, ¿cómo logramos transmitir, ¿no? Esto para poder entender, crear, lanzar ideas, ¿no? Creo que eso, bueno, por ahí es la base por donde yo, sobre la que he comenzado a buscar y a trabajar. Y sobre esa base, luego, no sé, en tu caso particular, o a lo mejor en el Teatro de los Andes, incorporan esta idea de lo local, la danza local, los sonidos locales, los instrumentos más del antiplano. Es así, digamos, fue como algo que se incorporó luego a esa ética, a esa construcción de un trabajo. Creo que fue muy natural el modo de, de que se adecue ciertas, porque de alguna manera estamos dentro, estamos bañados de todo eso, ¿no? De toda esta cultura, digamos, ¿no? Es, como está vivo, nosotros salíamos y estábamos ahí, y todo eso de alguna manera ha entrado dentro del trabajo. ¿Qué te puedo decir? Ahora, hoy por hoy, Gonzalo Callejas en el Teatro de los Andes ha encontrado un entrenamiento psicofísico en base a un ritual que se hace en una parte que se llama Norte Potosí, y es una manera de entrenamiento, pero es un poco los pasos que se sigue en este ritual, que hay la música que se toca, son unos instrumentos de viento que se sopla, como las flautas del pan, ¿no? Pero que es en grupo, ¿no? Y hay todo un recorrido que hace y ha ido desarrollando, y ahora hacen en el taller que anualmente hacen, pues empiezan trabajando con esto, y obviamente después entran a abordar todo lo que es ya más técnicamente el teatro, el entrenamiento físico, pero esto es como un bloque muy importante de búsqueda de desarrollo que han estado haciendo. Yo he participado en los primeros y sí es muy, muy fuerte psicológicamente
y desde el punto de vista todos tenemos que empezar tocando este instrumento que es muy simple porque es la melodía se la construye entre dos personas, no la construye solo uno, como en la flauta del pan, sino es un diálogo, ¿no? Y si somos 10 personas, hay como 2 grupos de 5, pero todos estamos juntos y hacemos esta melodía, ¿no? Y mientras hacemos esta melodía con indicaciones, vamos creando unas ciertas secuencias y vamos entrando dentro de este ritual y siguiendo los pasos que nos van indicando la persona guía, ¿no? Entonces, es una manera de también de encontrar eso que decías, cómo se puede encontrar algo, una preparación en realidad física actoral con elementos de aquí, ¿no? Claro. Creo que eso es que ahora sí está logrando encontrar ciertas pistas muy fuertes dentro de con ese entrenamiento, Claro, digamos. claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Flavia Montello, por favor. Sí, gracias, gracias Brisaida. Y bueno, muchas gracias Rubén también, cómo se amplía este proyecto y sueño inicial que tuviste de Manifestando lo Sutil cada vez más, ¿no? Como venciendo fronteras. Así que muchas gracias. Gracias, Lucas, por todo lo que nos contaste. Y yo tenía un poquito una pregunta en dirección a esto que venías respondiendo recién, porque hablaste de puentes y lo relacionaste con tu vida actual en Polonia y, bueno, Polonia-Bolivia. Y yo pensaba en el puente previo, cuando te invitaron, que si no saqué mal las cuentas, eras muy joven, tenías 18 años cuando te invitaron a participar de Teatro de los Andes. Eh, y bueno, ¿cómo ahí, si podías establecer algún tipo de relación, de puente, que seguramente con lo que acabas de contar después se profundizó, pero en relación a lo que venías trabajando, que entiendo tenía que ver más con la música, al incluirte en Teatro de los Andes y toda esa primer parte de la mañana que contás donde trabajaban con las vocalidades, el entrenamiento de la voz, estos gringos que venían a proponer algo, porque aquí somos muchas que estamos presentes en esta charla, que hemos dado también alguna charla en el ciclo de Manifestando lo Sutil, y la verdad es que así como nos gusta mucho y nos entusiasma la técnica o el lineamiento desde el cual cada cual de nosotros ha hablado, también es cierto que en su mayoría vienen del llamado mundo hegemónico, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, y si puedes decir algo más relacionado a esto último que estabas hablando, pero lo relacionabas con la música, y me refiero más a la voz, ¿no? Si esa primera propuesta que venía de los gringos, al encontrarse con lo que traías a nivel del uso de la voz, del trabajo de la voz, del entrenamiento, de cómo pasar eso por tu cultura sin dejarla de lado, si por ese lado también pudieras decir algo. Gracias. Ay, Lo dejé sin palabras. ciertamente. Ay, no sé si tuvo algún problema allí. Ay, ojalá que no. Bueno, es que como comentó que había una tormenta allí. Ah, sí, se salió. Bueno, Sí, lo dejaste. Pues, ¿me pueden dar como un minutito en lo que regresa, por favor? Ya, gracias. Buenas, buenas, la Quirico. ¿Qué tal? Las hermanas andinas allá, las tres andinas y el andino. Buenas tardes a ¿Qué todos, qué lindo. tal? Vamos a aprovechar este espacio para charlar un Para ratito. charlar, exacto, sí, la charla de diciembre. La charla de diciembre antes de la fiesta. Sí, señor. Y ahí Yo está quería Sara, mirá. preguntar, ¿eh?
Yo quería preguntar algo que también. tal vez ustedes saben. ¿Está actualmente en vigencia las actividades del Teatro de los Andes? Digamos, porque tengo entendido que son cursos, ¿no es cierto? Lo que brindan, los que brindan los profesores, o es una formación sistemática que dura todo un año, cosas así. Esa era la pregunta que yo estaba esperando hacerle, pero tal vez esa pregunta me la pueden contestar alguno que haya estado por ahí. Bueno, si me permiten, dura 2 semanas. Es una estancia que hacen anualmente o bianualmente. Depende cómo estén ellos, porque de ahí toman recursos. Obviamente uno paga la estancia, ¿no? Dura 2 semanas y sí, precisamente es sistemático. De 7 a 9 hay un entrenamiento corporal, ya recordé, no era vocal, primero empiezan con lo corporal. Luego de ahí desayunamos todos juntos, todos los que vamos, y vamos al entrenamiento vocal, 2 horas por allí, y después son como 4 horas o 5 de montaje escénico, en donde tú decides si quieres estar adentro en la parte actoral o afuera observando, aprendiendo la parte de cómo dirigen, la creación escénica como tal, recuerdo muy bien. Trabajábamos sobre disparadores de imágenes. Ellos trabajan, como ya muchos lo saben, con lo poético, con imágenes, con cuestiones como de disparadores. O sea, disparan a partir de una palabra, una imagen, van creando, trabajan con un tema o hacen alguna adaptación de alguna obra. Han variado porque, bueno, en 2012 es cuando César Brie ya no estaba, entonces se quedó a cargo solamente de Gonzalo, de la compañera de Gonzalo, se me va el nombre, y de Lucas, más otras personas que colaboran con ellos en otra parte. Estaba en ese entonces, en 2012, Gianpaolo, el que era productor, que pues falleció hace algunos años, y eso. No se conecta, perdón. Bueno, y bueno, así son cada año o cada 2 y solo duran 2 semanas. Y también hacen colaboraciones con algunos otros grupos o quien se acerque a ellos a querer trabajar. Recuerdo que en 2012 una actriz de Brasil tenía como un apoyo, como una beca o algo así, y propuso ir a montar con ellos. Ella estuvo esas 2 semanas con ellos. Aparte de darnos el taller a los que íbamos, trabajaban con ella. Era muy no era gracioso, bueno, era extraño para mí que estuvieran trabajando el tema, un monólogo de Frida Kahlo. Y yo estando allí, ella de Brasil y ellos de Bolivia, y yo observaba desde aquí. Qué interesante, ¿no? Ella misma se vestía, se caracterizaba como Frida Kahlo, y de pronto me decían que si podía ir a ver y qué opinaba, porque pues como soy de México, etcétera, ¿no? Era interesante. Entonces, así hacen ellos, ¿no? Supongo que también a ella le habrán cobrado porque sus recursos los gestionan ellos no viven no son como, digamos, no sé si sean como tales, que estaría mejor que él nos contestara, pero no sé si tienen el régimen de asociación civil o qué, pero en alguna entrevista que acabo de escuchar en esta semana, en un documental decían que no querían vivir directamente de esos recursos, porque si no tenían que trabajar los temas que el gobierno el gobierno en época estaba, ¿no? O sea, como cumplir, y algo muy bello que decían allí es que ellos no querían cumplir con eso, no querían alejarse de lo que son, porque muchas de sus puestas en escena pues hablan de situaciones políticas, de situaciones sociales o personales, humanas. Todo lo que han hecho a mí me parece extraordinario, ¿no? En ese sentido. Déjenme ver si me contesta, si gustan seguir. No sé si más o menos te contesté, maestra Silvia, disculpa, tendría que Sí, ser. totalmente, sí, no te hagas problema. Conozco el trabajo de César Brie, porque lo hemos tenido acá también, y de algunos profesores. Lo que yo desconocía, por eso hacía la pregunta, era si continuaba el mismo sistema, que sí es multicultural, traen profesores de diferentes lugares, hacen unas convivencias muy maravillosas. Eso, si todavía seguía en vigencia esa metodología de encuentros. Así que gracias por la respuesta. Sí, al parecer, bueno, yo siempre lo sigo, y al parecer el último fue hace como 2 años. No, perdón, antes de pandemia, perdón. Obviamente el último fue antes de pandemia,
y ahora Claro. no sé si lo han reestructurado, no sé si han regresado, pero sí, yo recuerdo que para entrar tenía que, sí, enviar un currículum de alguna forma, veían quién eras, cómo, y ya te aceptaban, te decían si sí o si no, dabas una carta de motivos también, etcétera. Oigan, incluso yo estoy conectada con él por Facebook, pero ni siquiera me contesta el Messenger, creo que sí hubo ahí un problema. Ay, qué fuerte de conexión, las fuerzas de la Pachamama están con todo. Entonces, no, Bueno, ya yo me aprovecho, regresó. yo Perdón, aprovecho yo me para tengo que despedirme, retirar. yo Yo también, me así tengo que les mando abrazos, besos, a lo lo mejor mismo. para el 2024 y nos vemos pronto. Bueno, nos estamos Hacemos viendo. el Chao. cierre. Chao, chao. Hacemos el cierre. Dale, Chao. dale. Chao. Bueno, pues yo creo, no sé, usted, que pues la figura principal ya se fue. Y pues nada, agradecerles y espero que este proyecto siga, que Bueno, nos sigamos sumando. No sé si alguien más tenga un comentario más o una pregunta. nada. Bueno, feliz. Vemos si el año que viene podemos seguir haciendo cositas, ¿sí? Así De mi sea. parte, por lo menos vamos a intentar de que sí. Me da mucho placer poder estar con ustedes y poder hacer de puente, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Muchas gracias. Que Gracias. pasen lindo, que estén bien. Chao. cuídense mucho. Hasta luego, Chao, un Uri. gusto conocerles. Nos vemos. Gracias. Chao, Jesús. Chao, Silvi. Gracias, Patrick. Entró un alumno de la materia de desarrollo vocal y musical. Gracias, Patrick, por entrar. Sí, Déjame- gracias maestra por la invitación. Con mucho gusto. Nos vemos. Hasta luego, Silvia. Hasta Cuídate mucho. Adiós.